tono extremadamente frío, si ese fue el caso, ¿por qué apareciste hoy? Su Alteza se va a ir. Espero que puedas encontrar una manera de eximir mi estatus de esclava para que pueda seguirlo. Chuqiao se sorprendió un poco y le preguntó: ¿a dónde se dirige? ¿A dónde más puede ir? Fue enviado a Yansai para guardar los establos de caballos. En realidad, se envió a un príncipe de sangre real para que vigilara a los caballos. La expresión de Xiaoba se volvió melancólica cuando lo declaró fríamente. La inmensa ira en su voz apenas podía ser contenida. ¿Por qué? ¿Por qué otra cosa? No fue por ti. Xiaoba giró la cabeza y dijo fríamente: desde que Su Alteza perdió su brazo ante Yan Sun, se escondió de la política. Nadie le prestó mucha atención. Sin embargo, de repente había movilizado fuerzas por tu bien y, obviamente, te estaba mostrando su amistad. ¿Crees que las personas como el 14º príncipe le permitirían permanecer en la capital real? La mano de Chuqiao era anormalmente fría, solo para escuchar el sonido de la voz penetrante de Xiaoba de nuevo. No te rogaré que encuentres una manera de dejar que Su Alteza permanezca en la capital real, y simplemente espero buscar tu ayuda para encontrar un documento. Su Alteza se negó a dejarme seguirlo, así que encontraré la manera de hacerlo. Por lo menos puedo servirlo con sus actividades diarias y actuar como compañera. Estoy agradecida a Su Alteza, y ciertamente no recompensaré la gratitud con el odio como ciertas personas. Después de un largo rato de contemplación, Chuqiao levantó la cabeza y miró firmemente a la cara de Xiaoba. Ella preguntó con calma: Xiaoba, ¿realmente debes trazar la línea entre nosotras tan claramente? ¿Qué estás diciendo? Sexta hermana, mira la diferencia en nuestro estatus social. ¿Cómo podría atreverme a hacer eso? En primer lugar, si continúas hablando así, sal ahora y no vengas a buscarme. Fingiré que no tengo una hermana. La voz de Chuqiao, aunque fría, estaba llena de rabia. Xiaoba quedó completamente aturdida por su arrebato, y por un momento no pudo obtener ninguna respuesta. ¿Por qué estás enojada? ¿Es por no poder protegerte, por no poder alejarte? ¿O porque no pude vengarme de nuestra familia y terminé casándote con nuestro enemigo anterior? Chuqiao gritó: todos estos años, no importa cuánto dolor hayas soportado, tampoco viví feliz. Pensé que habías muerto y me sentí culpable durante los últimos 14 años. Sin embargo, cuando finalmente te encontré viva, todo lo que hiciste fue acercarte y reprenderme fríamente con sarcasmo. ¿Es esta la relación de hermanos de la que hablabas? La luz del sol del mediodía continuó pintando la dinámica obra de arte de las sombras manchadas en el suelo, mientras Chuqiao se levantaba y miraba fríamente a Xiaoba, antes de continuar. Han pasado 14 años. ¿Cuántas cosas han pasado? Estás llena de ti misma y de tus sufrimientos, pero culpas de todo a los demás. Realmente sospecho que si realmente eres la misma valiente y decidida hermana que conocí. Te llamaste a ti mismo Buxin, pero estás segura de que estás separado de tus emociones. Xiaoba se quedó enraizada en el suelo, con la cara completamente pálida. Chuqiao de repente se sintió extremadamente fatigada, como si cada fibra de músculo estuviera gritando. Se dio vuelta lentamente y con calma dijo: vete, resolveré el problema con respecto a Shao Song. Después de decir eso, ella ya no le prestó ninguna atención a Xiaoba. Después de un largo rato, Xiaoba finalmente se fue. Chuqiao la vio ser escoltada por Meixian. Sintió como si la frágil figura de Xiaoba vestida de blanco desapareciera inmediatamente en el vasto paisaje nevado. Chuqiao miró y pensó en las palabras de Xiaoba: fue detenido bajo arresto domiciliario y quedó sin hogar. Chuqiao se mordió los labios, y su corazón comenzó a doler.
Sentada allí sola, permaneció inmóvil, incluso cuando los dorados rayos del atardecer coloreaban la habitación de color carmesí. Más asterisco, más asterisco, más. Su Chioe la abrazó por detrás mientras su profunda voz resonaba detrás de ella, preguntando, ¿por qué no has cenado? Chu Qiao se inclinó en su abrazo. Como un pez que fue liberado en el estanque, parecía muy relajada. Apretando su mano, ella parecía bastante triste porque no hablaba, y simplemente jugaba con su mano, contando el número de callos. Xiaoba ha venido. Sí, ¿por qué no me lo dijiste a pesar de que lo sabías hace mucho tiempo? Chu Qiao preguntó de nuevo. Tenía la intención de decírtelo, pero no tuve la oportunidad. Su Chioe sonrió, como si estuviera algo indefenso. No sé si me crees, todo este problema todavía me persigue. Después de todo, no la había tratado muy bien en aquellos años. Hubo algunas ocasiones en las que ella trató de escapar, y yo la golpeé. Tenía una personalidad muy extraña en aquel entonces. Incluso después de salvarla no quería soltarla. Cuando me sintiera bien, le enseñaría. Cuando estaba de mal humor, le mostraba una mala actitud porque se parecía a ti. Todos esos años en las montañas, no tenía sirvientes alrededor, y ella me servía sola. Su extraña personalidad podría deberse a mí. ¿Cuánto tiempo sirvió a Shao Song? Creo que durante unos 2 o 3 años. Su Chioe explicó. Escuché que a Shao Song realmente le gusta. A pesar de que accidentalmente causó la muerte de una de sus concubinas favoritas, Shao Song no se ocupó del asunto. Chu Qiao se quedó en silencio por un rato, antes de decir lentamente, tal vez ella estaba enamorada de Shao Song. Su Chioe sonrió y dijo. No me importa a quién le guste. Mientras no estés enfadada conmigo, todo está bien. ¿Qué hay del asunto con Shao Song? Estate tranquila. Sería imposible para Shao Yang decidir todo sin ayuda. Dicho esto, creo que no hay nada malo en que Shao Song abandone la capital. La ciudad de Zhenguang pronto se enfrentará a un gran desastre, y para él, sería mucho más seguro irse que quedarse. Chu Qiao también había pensado en este dilema. Ella frunció el ceño. Entonces, ¿qué debemos hacer? En realidad tenía la intención de que se dirigiera a Qianghu. En primer lugar, eso está cerca de las tierras del norte y está dentro de la influencia de Shao Che. En segundo lugar, es el lugar de reunión para la gente de Qiang, y el clima es templado allí. Chu Qiao asintió con la cabeza y dijo. Claro, vamos a hacerlo de esa manera. Bien, arreglaré para eso mañana. ¿Quieres verlo y despedirlo? Chu Qiao pensó en ello durante bastante tiempo, pero aún así sacudió la cabeza al final, puede que no quiera verme. Solo me ocuparé de mis asuntos. Pero creo que deberías verlo. Su Chioe dijo. Chu Qiao levantó la cabeza y lo miró, frunciendo el ceño. Su Chioe sonrió con calma. No me mires así. No me refiero a nada más y simplemente no quería que siempre fueras tan culpable de ti misma. Después de todo, esos asuntos que sucedieron en ese entonces no fueron tu culpa. En aquel momento, la visión de Chu Qiao se empañó. En su mente, una vez más recordó ese día en la montaña Rixiangzi. El hombre se puso de pie con su ropa ondeando ligeramente, una de sus mangas colgando vacías en la brisa. Esos recuerdos habían sido sellados en el fondo de su mente hacía mucho tiempo. Ahora que el sello se había desgarrado, finalmente se dio cuenta de cómo había cambiado todo. La única constante eran las estaciones de ciclismo. Capítulo 24. Después de una nieve que duró toda la noche, toda la ciudad de Zhenguang se encapsuló en una vasta blancura. En la mañana, cuando uno abrió la puerta, se podía ver que la nieve tenía más de un pie de espesor, casi hasta las rodillas.
El viento que llevaba la nieve era tan fuerte que uno apenas podía abrir los ojos. Antes de que saliera el sol, y cuando los guardias de la puerta del castillo abrieron las puertas mientras bostezaban, se podía ver una vaga sombra en la tenue luz del amanecer. Justo cuando intentaban entrecerrar los ojos para mirar mejor, la multitud de civiles se había acercado. Un simple carruaje verde que estaba equipado con ruedas de ébano avanzaba lentamente sobre la nieve, dejando atrás dos huellas profundas. El carruaje parecía tan simple, e incluso mientras seguía a los civiles, no hubo intentos de presumir. Los guardias naturalmente pensaron que el transporte pertenecía a un civil normal, ya que recibían el costoso impuesto por el transporte mientras aclamaban y mostraban su autoridad. Solo después de unas 2 horas, el carro finalmente logró salir de la ciudad de Zhenguang. El sol ya había subido, brillando la luz a través de la niebla de la mañana. Las aves migratorias que volaron hace mucho tiempo, dejando atrás solo a las águilas que estaban mejor, podrían soportar el frío. Tomando el sol a la luz de la mañana, extendieron sus alas y se elevaron en el cielo, con las puntas de sus alas en una sombra blanca como la nieve. De vez en cuando desaparecían en las nubes, con solo sus chillidos todavía audibles en las planicies de nieve. Cuando el carruaje llegó a la cresta de cima fuera de la ciudad, se podía ver a una joven parada en el puente Yangwan. Llevaba una prístina túnica blanca con botas de caballo verdes. Su cara era bonita, como si fuera de un dibujo. Su rostro parecía bastante rojo, probablemente por el hecho de que había permanecido en la nieve bastante tiempo. El rubor enrojecido la hacía lucir más suave y hermosa, eliminando su frialdad habitual. Al ver que el carruaje había llegado, sonrió y caminó, con su caballo detrás de ella. El carro fue conducido por un hombre bastante joven también, y tenía como máximo 16 o 17 años. Al verla, se sorprendió bastante e inmediatamente se volvió hacia el carruaje y habló al hombre que estaba en el carruaje. Una mano flaca apareció, levantando los velos del carruaje, revelando los ojos atractivos del hombre, junto con un par de cejas fuertemente fruncidas. ¿Por qué viniste? La voz de Shao Song había perdido el espíritu infantil que una vez tuvo, y ahora era profundo y firme. Después de todos estos años, su voz se volvió más como un lago sin perturbaciones, completamente sin emociones. Por otra parte, eso no significaba nada para esta chica. Después de todo, él había estado así desde antes de que se conocieran. Tranquilo, gentil, desinteresado en nada. Así fue exactamente como desapareció de la política en el Imperio Xia. Pasó de ser un príncipe real a alguien que era esencialmente un exiliado, sin que nadie lo despidiera. Quizás con la excepción de esta chica, nadie lo recordaría en toda esta ciudad de Zhenguang. Xiaoba sonrió, sus labios tenían cierta sensación de juego, aparentemente por costumbre. Dio un paso adelante y casualmente, le entregó las riendas al conductor y dijo, Yang, pon esto en el caballo. Shao Song volvió a fruncir el ceño cuando preguntó con voz profunda, ¿qué estás haciendo? Xiaoba le sonrió, sus ojos claros como el cristal, y respondió como si fuera un hecho, definitivamente te seguiré. Shao Song siguió frunciendo el ceño, y su expresión parecía más bien sombría con un extraño matiz de impaciencia cuando dijo: Buxin, no te entretengas. Xiaoba ahora se llamaba Buxin. Este nombre significaba que ella no tenía emociones. En su vida, ella tuvo innumerables nombres. Ya había olvidado su nombre en la familia Jin. En su impresión, sus parientes eran solo Zixiang, Linzi y algunos otros. Debido a su corta edad y al hecho de que no nació de la esposa oficial de la familia Jin, su nombre había sido olvidado incluso por sus hermanos. Al final, se ordenaron por edad y se llamaron Xiaoqi, Xiaoba,
Xiaoyu, como si fueran simplemente ganado. Parecían incluso peores que algunos caballos de guerra. Después de eso, fue salvada por Su Chioe y vivió con él bajo la dirección del señor Wolong durante casi 7 años. En esos años, ella tenía otro nombre. Solo que este nombre le fue dado a ella por Su Chioe para evitar que otros sepan su identidad. El objetivo principal era, en última instancia, proteger a su hermana, que en ese momento, estaba en el palacio Senjin. Al oír que Su Chioe había muerto, ella lloró. Esa fue la única reacción que nunca podría perdonarse a sí misma. En realidad lloró por un hombre que había causado la muerte de sus hermanos y que la había encarcelado durante tantos años. Recordó esa mañana cuando las malas noticias se extendieron a la residencia de Sut. Yoesi-san irrumpió en las puertas del patio de King-han, con polvo por todo el cuerpo, seguido por los sirvientes del patio. Antes de que tuvieran tiempo de reaccionar, saquearon todo el lugar. A partir de entonces, los oficiales de la corte Sanglu, los yamenes de las grandes viviendas del templo, los inspectores del clan de ancianos abofetearon varios cargos en la cabeza del hombre, que incluían actos ilícitos, colusión con enemigos, obstrucción de las órdenes militares, arruinando la reputación militar, la insubordinación, e incluso la traición. La reputación del patio de King-han fue destrozada. Los guardias de Yoe corrieron alrededor y visitaron a los amigos de Su Chioe de otras familias, rogándoles que limpiaran su nombre, movilizaran tropas hacia Yanbei para continuar sus operaciones de rescate y encontrarlo. Sin embargo, nadie estaba dispuesto a ayudarlos, a excepción de Sao Che, que había sufrido el mismo destino de perder la guerra y ser despreciado por todos. Incluso el jefe de la familia Wei, Wei Suye, los rechazó y se negó a verlos. En última instancia, incluso Sao Che fue desterrado al norte, mientras que el cuerpo de Su Chioe fue devuelto a Xia por Yanbei. Aunque la familia Such había pagado un enorme rescate para reclamar su cuerpo, lo expulsaron del registro familiar. Sutmuking se paró frente a las puertas de la ciudad cuando aceptó el veredicto del clan de ancianos, azotando personalmente el cadáver de su hijo, señalando su intención de romper los lazos con él. Después de la muerte de Su Chioe, no pudo ser enterrado en el templo ancestral. Su cuerpo fue arrojado a una fosa común para ser despreciado por muchos. Su nombre en el ejército también fue borrado. Las esclavas del patio de King-han también fueron expulsadas, para ser capturadas y vendidas por otros dueños de esclavos. Sus vidas descendieron a la confusión como resultado. Había pasado mucho tiempo, pero ella recordaba los tiempos de aquella época en que había pasado por todo esto. Debido a su mayor negativa a cooperar, el jefe del burdel contrató a 2 hombres para que tomaran a la fuerza su virginidad. Se inclinaron hacia ella, podía recordar sus dientes amarillos y el olor acre del alcohol que emanaba de sus bocas. Eran fuertes, con callos negros en las palmas. Una vez que entraron en la habitación, se quitaron los pantalones, sin poder esperar más. Sus pantalones colgaban de sus pies, exponiendo esa cosa enfermiza entre sus piernas. Toda su lucha y gritos de ayuda fueron en vano. Aunque había aprendido algunas artes marciales de Su Chioe, lo hizo a medias debido a su estado mental en ese entonces. Además, esos golpes no sirvieron de nada ya que había sido sedada. Ella solo podía mirar aturdida cuando rasgaron su ropa y se acercaron un poco más. En la habitación opuesta estaba la NER del patio de King-han, detrás de la habitación, estaba la hija de la niñera de Su Chioe, Zixiao. Todos sus gritos de ayuda y la risa de los hombres resonaron en sus oídos. Ella había pensado que estaba adormecida y lo suficientemente fuerte por todas estas experiencias, había pensado que tenía suficiente coraje para no rogar a estos sinvergüenzas. Sin embargo, en el momento en que fue violada por los hombres, cuando el dolor se extendió por todo su cuerpo,
comenzó a llorar de humillación. Al igual que los otros esclavos en el patio de King Han, ella gritó por el nombre de ese hombre. Suchioe, sálvame. Ella maldijo a los dos hombres gritando repetidamente, el joven. Maestro me vengará. Todos sufriréis terribles muertes. Sin embargo, los hombres se lo quitaron casualmente y le entregaron otra dura verdad, Suchioe ha muerto en Yanbei. Su cuerpo ha sido devorado por perros salvajes. En ese instante, ella gritó, habiendo sido conducida a la desesperación. De repente, recordó los tiempos pasados, donde él le enseñó el alfabeto, a montar a caballo, a ser estratega militar y a defenderse. A veces, le ordenaba que se sentara a su lado sin hacer nada. A pesar de sus insultos, él permaneció indiferente mientras continuaba bebiendo su vino, dándole la mirada irritada de vez en cuando. Él había matado a Lindsay, a Xiaoqi, y la había encarcelado durante 10 años. La había golpeado y regañado, tenían una contienda irreconciliable en curso. Sin embargo, él no la humilló así. Él la había salvado del borde de la muerte varias veces al proporcionarle un refugio seguro para vivir. A pesar de su torpe estatus social, y a pesar de saber a quién iba dirigido este tratamiento, él la estaba protegiendo. Cuando ella era joven y vivía entre estos tiempos turbulentos, cuando no tenía nada a su nombre, él la protegió durante tantos años. A través de la prueba más humillante de su vida, ella gritó su nombre con impotencia, esperando que él la salvara. Sin embargo, en última instancia, no pudo. Había muerto en las tierras nevadas de Yanbei por su hermana mayor, en manos del ejército de Yanbei. Esa noche, ella gritó con desesperación, como un cachorro joven que había perdido a su madre. Fue una vista desgarradora. Sin embargo, su dolor solo duró una noche. A diferencia de Zixiao y Laner, quienes se suicidaron después de eso, ella parecía estar iluminada. Comenzó a aprender a tocar instrumentos musicales, jugar ajedrez, leer, dibujar y seducir a los hombres. Ella comenzó a aprender las cosas necesarias para asegurar su supervivencia en este lugar. Como no podía contar con nadie más, solo podía confiar en sí misma. Ya que estaba destinada a pasar el resto de su vida aquí, estaba decidida a mejorar su vida. Desde que fue lanzada a la vida de la prostitución, estaba decidida a convertirse en la dama más popular y demandada. Con esto, ella logró conspirar y matar a los hombres que la habían humillado, 2 meses después. Mientras observaba a los hombres morir frente a sus ojos, sintió una indescriptible sensación de euforia y locura. Pensó que continuaría viviendo su vida en libertinaje, hasta que lo conociera. El día en que conoció a Shao Song, estaba de gira junto a un rico comerciante en un lago. El gordo, mayor de 50 años, era un pervertido. Bajo la vista de todos, le arrancó la ropa. En un estado de pánico, ella accidentalmente le rascó la cara. En un ataque de rabia, la tiró al lago. El clima en Zhenguang todavía estaba frío en el 5.º mes. La superficie del lago acababa de descongelarse, las temperaturas seguían heladas. Estaba envuelta en ropa gruesa, sus extremidades comenzaron a adormecerse. Ella no sabía nadar, y comenzó a hundirse hacia el fondo del lago después de algunos intentos de inútil lucha. A medida que la luz del sol, el cielo y las nubes comenzaron a desvanecerse, siendo reemplazadas por una oscuridad desolada y una oleada interminable de agua helada, su respiración comenzó a disminuir. Cuando estaba al borde de la muerte, pensó en Suchioe cuando él murió. Sentía lo mismo, frío y solitario, con solo una leve sensación de calidez en su corazón. Estaban también por desaparecer los últimos restos de calor. Sin embargo, mientras se preparaba para tomar su último aliento, alguien la agarró de la cintura. Fue llevada a la superficie del agua.
Cuando la luz del sol reapareció y brilló sobre ella, tosió y jadeó por su vida, incapaz de contener su euforia por haber sido rescatada del borde de la muerte. Shao Song estaba de pie junto a ella, hablando con el chico que había sido empapado por completo. Mientras ella lo miraba, él se dio la vuelta y miró hacia atrás con calma. Una sensación de shock lo consumió mientras fruncía el ceño. Curiosamente, se rió y comentó: ¡qué coincidencia! Te ves como una de las personas que conocí en el pasado. En ese entonces, él dijo esas palabras con una sonrisa, pero ella sintió la pena en su voz. Su expresión era tranquila pero fría. Así, ella fue adoptada por él. Era un príncipe caído, pero después de todo formaba parte de la familia real. Finalmente, la despojaron de su estatus de esclava, obteniendo una sensación de libertad que había deseado durante más de 10 años. Sin embargo, en última instancia, voluntariamente se convirtió en una esclava bajo él. Después de que él supiera esto, no la detuvo, optando por respetar su decisión. En un instante, muchos años habían pasado. No pudo describir sus sentimientos hacia Tsuchiyoe. A través del tiempo y la marea, a través del resentimiento y la confianza hacia él, su relación se había convertido en algo demasiado complejo. Ella no podía comprenderlo, ni estaba dispuesta a hacerlo. Sin embargo, era plenamente consciente de sus sentimientos por Shao Song. No había tal cosa como gratitud ni agradecimiento. Todo lo que ella quería era estar con él, esperando que él se diera cuenta y la recordara. Sin embargo, su deseo no llegó a buen término. Ella solo había amado a 2 hombres en su vida, pero ambos estaban enamorados de otra mujer. Esta mujer era su hermana, con quien estaba en gran parte en deuda. El destino era cruel y le gustaba burlarse de la gente. Por lo tanto, sentía todas estas emociones complejas hacia su hermana, a quien siempre había recordado ser valiente y decidida. En el momento en que la vio, casi no pudo contener sus emociones. Sin embargo, todo esto ya no importaba. Todo había terminado. Ella estaba a punto de irse con él. Todas las demás preocupaciones se habían ido. Entonces, ¿y si hubiera una disparidad en sus estados? ¿Y qué si se cayó? Entonces, ¿y si su corazón ya tenía a otra persona en mente? Ella estaba decidida a seguirlo. Cualquier cosa podría detenerla, pero no extinguir su esfuerzo y determinación. Ella lo miró a él. Era la primera vez en 4 años que se vestía como una mujer delante de él, maquillada para enfrentar a este príncipe noble pero caído. Sus ojos brillaban, su cara era hermosa. Su sonrisa era radiante bajo la luz del sol, mientras se reía y decía: no estoy causando problemas. Solo quiero seguirte. Shao Song la rechazó fríamente y replicó: ¿por qué me sigues? Regresa. Xiaoba ni siquiera lo miró a los ojos mientras le entregaba un cuchillo. Mátame entonces. Shao Song frunció el ceño y le ordenó a su compañero: Yang, sácala del carruaje. Lo que sea. Xiaoba se dio la vuelta con decisión y respondió. Ella ordenó los documentos en su mano y continuó con voz animada: ya tengo el conjunto de documentos. Tengo uno para viajar legalmente. Ya no soy una esclava cuya libertad está restringida. Tengo dinero y comida conmigo. Puedes ahuyentarme, pero no puedes evitar que te siga. Te seguiré hasta Qiangu. Si no me quieres, encontraré un lugar para vivir a tu alrededor. Aunque eres un príncipe de Xia, no puedes impedir que un civil respetuoso de la ley salga de viaje. Ella lo miró con calma, con una expresión despreocupada, sin pánico ni inquietud. La mirada clara pero terca en su rostro contenía algunos elementos de rencor, ya que se parecía a un jugador intencional.
Shao Song de repente sintió que le dolía el corazón cuando la miraba, recordando la primera vez que había despedido a esa persona, pero al ver a esta muchacha tan cerca delante de él, su voz era baja y fría cuando dijo con calma: «Sabes que una vez que me vaya de este lugar, ya no seré un príncipe de Xia». El corazón de Xiaoba comenzó a doler. Miró el rostro caído de Shao Song mientras sentía la pasión ardiendo dentro de su corazón. Sin embargo, ella no lo mostró, optando por burlarse fríamente. «Tu identidad no es de mi incumbencia. Olvídalo si no me dejas seguirte. Me iré ahora. A lo sumo, voy a seguir sola». Cuando terminó su oración, se dio la vuelta y se preparó para saltar del carruaje. De repente, una mano larga la agarró por la cintura. Su mano era huesuda pero fuerte, su piel era clara, mientras que había muchos callos en su palma. Aunque era su mano izquierda, era inusualmente ágil. «Bien», dijo una voz profunda, ya que Shao Song no tuvo más remedio que dejarla estar. «Aiyang, muévete». Aiyang estaba bastante aturdido, mientras Xiaoba subía y se golpeaba la cabeza mientras reprendía: «Muévete rápidamente. Estás esperando a que nuestro maestro cambie de opinión y me aleje». Aiyang sonrió con seriedad, mientras levantaba su látigo y azotaba el caballo. El carruaje comenzó a avanzar lentamente en el sol de la mañana que iluminó el mundo de un amarillo dorado. Después de salir de la ciudad de Zhenguang, él ya no sería un aristócrata, y ella ya no sería la famosa bailarina en la capital. Estaban agradecidos de que el mundo les dio la oportunidad de comenzar de nuevo. Más asterisco más asterisco más. En el denso bosque, una dama vestida de verde opaco apareció en su caballo, con Xiao mirando desde atrás. Unos cuantos equipos de guardias en patrulla pasaron, pero parecía que no los había visto, mientras miraba el carruaje que se alejaba rápidamente de ella, permaneciendo en silencio. «Adiós, amigo, adiós, hermana. Adiós», a las dos personas con las que había estado profundamente endeudada en su vida. A medida que el sol se elevaba hacia el cielo, los vientos del norte continuaban enfureciéndose. Chu Qiao reunió sus pensamientos y levantó la cabeza, recordándose una vez más que esto era Xia. Esta tierra estaba llena del olor de Xia, el viento de Xia, y la historia de Xia, y sus amigos. Los que se suponía que se iban a ir ya se habían ido, y los restantes deben estar preparados para enfrentar el futuro aquí. Independientemente de la dificultad y el desastre, todos tenían sus propias responsabilidades y tenían personas que estaban esperando o protegiendo. Se dio la vuelta y miró las majestuosas murallas de la ciudad que se podían ver desde lejos. Había innumerables palacios y edificios, y parcelas y trampas aparentemente interminables. Una vez había odiado todo aquí, pero ahora había entrado voluntariamente en esta gran prisión. Así como su hermana había continuado siendo una sirvienta voluntariamente, estas eran todas las elecciones que ella había hecho. Esta era su propia batalla personal, pero no estaba sola, porque en esa enorme y majestuosa prisión había otra persona esperándola. Después de todo, las cosas eran completamente diferentes, y al igual que la vida y la muerte, era imposible retroceder al pasado. «Arre». Chu Qiao gritó con frialdad mientras corría de regreso a su caballo, con los vientos fríos cortando sus orejas. Era como si todo se convirtiera en polvo, desapareciendo en el pasado.